Nunca la gente vio una escena tan espantosa, tanto en el horror físico como también en la atrocidad moral que se cometió con la crucifixión de nuestro Señor, el inmaculado y divino Hijo de Dios. Fue ejecutado brutalmente. Y para el mundo podemos decir que al ver este cuadro, esta escena, parecía una derrota absoluta, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Siendo realista, este acontecimiento de la cruz, de la crucifixión, combinado con la resurrección, ambos, mis queridos hermanos, trajo a relucir la mayor victoria que jamás ha existido en el mundo. Estas últimas palabras de Jesús son tal vez interpretadas como una llave de cierre a su dolor, a su sacrificio, al terminar esa obra perfecta y maravillosa de nuestro Señor. Al decir esta última palabra, en realidad no solo era una oración de alivio para su dolor físico, de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por la muerte, sino también era un grito de gozo y de victoria para que nosotros podamos ser también victoriosos. Este grito, si ustedes recuerdan, poquito antes dio un grito de desamparo, cuando utilizó las palabras del salmista diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora también con las palabras de David le llama Padre, Padre. Y de acuerdo, mis queridos hermanos, a lo que estamos viendo aquí, el Señor veía a su Dios como Padre. Primera vez que escuchamos algo así. Ningún profeta había dicho esto al referirse a Dios. Jesucristo le llamó siempre Padre. Y con estas palabras venía a depositar el sacrificio en el altar de la cruz. Y por supuesto en manos de Dios, a quien debemos siempre entregarle todos nuestros sacrificios. Estas dos últimas palabras de Jesús podemos decir que armonizan, o debemos de armonizarlas, y debieron haber ocurrido una seguida de la otra, ¿no? Padre, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas dos armonizan como el fin de la misión era haber cumplido a la perfección la misión de Dios planeada desde antes de la fundación del mundo. Es algo maravilloso. Y en estas últimas palabras, mis queridos hermanos, en estas últimas palabras también podemos decir que armonizan con sus primeras palabras, cuando ya él comenzaba a los 12 años a relacionarse con la obra de Dios de su Padre. ¿Recuerdan cuando sus padres lo buscaban a la edad de 12 años y lo hallaron en el templo discutiendo con los doctores de la ley? Jesucristo dijo en ese momento, en Lucas, voy a citar a Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 49, cuando dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué maravilloso cuando una persona puede decir esto, que le es necesario, le es una necesidad estar en los negocios, en la obra, en la actividad de Dios. Esto es algo maravilloso, y Jesucristo desde el comienzo comenzó así, y ahora terminaba los negocios de su Padre, de redimir al mundo. La vida de Cristo, mis queridos hermanos, es de una pieza, así como el alfa y el omega pertenecen al mismo alfabeto, son las letras de un mismo alfabeto. Pues encontramos que
que no es algo al principio y otra cosa diferente al final. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿No dice así la palabra del Señor? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Qué bueno que podemos confiar así en un Dios que no cambia, que es el mismo siempre. Analicen, mis queridos hermanos, cómo todos los escritores necesitan poner su firma o su nombre al pie de sus dichos o sus escritos, pero no así nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras son inconfundibles, sus palabras son únicas, así como es cada parte de su vida. Si hablamos, por ejemplo, de su nacimiento, tenemos que decir que no hubo nunca otro niño que haya tenido un nacimiento como el de él, incluyendo todas las cosas que ocurrieron alrededor del nacimiento de Jesús. Si hablamos de su vida, nadie vivió enteramente como él vivió. Si hablamos de su muerte, nunca hubo otro que muriera como él murió y que dijera las palabras que él dijo desde la cruz. En primer lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, la mayoría de la gente, tal vez todos, ¿no?, pues mueren conforme viven. Y por eso decimos que las últimas palabras también son importantes, como hemos estado analizando, las últimas palabras que la gente habla en esta tierra son significantes, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, son escépticos, aquellas personas críticas del Evangelio de Jesucristo, pues probablemente digan antes de morir algo así como dijo el famoso Hobbes. Él dijo: voy a dar un salto en la oscuridad, comprometo mi cuerpo con los gusanos, y entonces dijo, y mi espíritu tal vez al grande. Hermano, esto suena como palabras de derrota, de inseguridad, totalmente ambiguas. Bueno, están aquellos que pueden ser buscadores de la verdad y alcancen conocimiento acerca de Jesucristo, pero nada más. Estos dirían, como dijo el erudito Goethe, más luz, pero nada más. Aquellos que, mis queridos hermanos, vivan una vida comprometida a Jesucristo, tienen una manera de morir diferente. Como por ejemplo John Wesley, quien dedicó toda su vida a servir al Señor, a seguir la voluntad de Dios. Al final de su vida dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y ustedes saben el resto, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es el privilegio del creyente, del que tiene a Cristo, que puede hacerle la pregunta sarcástica a la muerte y decirle: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Cristo vive, nosotros viviremos también. Y también quiero que consideren las últimas palabras de Jesús, que fueron especialmente significativas. Podemos hablar por años sobre estas últimas palabras de Jesús y es interminable lo que podamos nosotros aprender de ellas. Pero Cristo fue un individuo, es decir, Él fue un grandioso pensador, original. Siempre hubiera podido darnos a nosotros palabras propias de Él, únicas, y así lo hace en los cielos, mis queridos hermanos, y será por toda la eternidad. Nunca careció de palabras ni de lenguaje apropiado en los momentos apropiados. Es más, ustedes recuerdan aquella ocasión en que le enviaron unos soldados a arrestar a Jesús. ¿Recuerdan? Y ellos llegaron allí, aquellos alguaciles, y escucharon
las cosas que Jesús hablaba y decía. Y dice así la palabra del Señor en Juan 7:46, dice que ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Si nosotros miramos cómo vivió, notamos cuán continuamente Jesucristo citaba las Sagradas Escrituras. Era su único libro. Por supuesto que él podía hablar y citar estos textos, puesto que estaban en su alma y de su alma misma habían salido para inspirar a aquellos escritores del Antiguo Testamento. Pero sí terminaba citando las Escrituras, las Sagradas Escrituras. No pronunció realmente aquí una nueva frase, ¿no?, en este caso, sino que fue o recurrió al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, y allí tomó esta expresión del Espíritu Santo cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús estaba ya a punto ya de morir, estaba en su último suspiro, estaba ya por entregar su alma al Padre, pues sí, volvió al Antiguo Testamento, a ese lugar donde ha bendecido a tantos millares de personas que vinieron antes de Jesucristo y que ha continuado bendiciendo a muchos, fortaleciendo a muchos, aún después del ministerio de Cristo en la tierra. Pero sí noten que el salmista pronunció las palabras, estas palabras divinamente inspiradas, en tiempos de aflicción, en tiempos del tumulto y del peligro, reconociendo que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios que protege y que es un Dios que nos libera del peligro. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? Decimos amén. Pues así el salmista lo expresaba, pero debemos decir que Jesús en este último acto, en estas palabras de entrega, en su último clamor, pues tenía un significado más profundo, un significado diferente al del salmista. El salmista anhelaba ser preservado de la muerte. Jesús pidió ser preservado a través de la muerte hacia la vida eterna. Sí, mis queridos hermanos, aunque Jesús usó las palabras de la oración antigua, las hizo suyas con un significado más profundo. Él había vivido una vida perfecta, nadie como él. Y porque vivió una vida perfecta, es que ahora moría de una manera tan perfecta. Moría, diría, únicamente perfecto. Era la muerte más extraordinaria. Transformó la oración del salmista en una de tierna esperanza, en una de vida eterna para nosotros. Lo hizo, claro, sustituyendo las palabras del salmista. El salmista decía: oh Señor, y él decía: Padre, Padre. Bueno, ambos oraron la misma oración, es decir, oraron a la misma persona, a Dios, pero Jesús podía llamarle Padre de una manera única, especial, como nadie podía hacerlo. Y es interesante que es Jesús el quien le llama a Dios Padre y luego nos enseña a orar. ¿Recuerdan cuando les enseñó a los discípulos a orar? Les enseñó a que la primera palabra que pronuncie: Padre, Padre nuestro, ¿no?, que estás en los cielos. Padre. Qué maravilla que podemos mirar a Dios como nuestro Padre. Recuerdo que la hermana Marisol, antes de partir con el Señor unos días antes, me llamó y me preguntó: pastor, cuando yo le hablo a Dios, ¿cómo le pido a Jesucristo, le pido a Dios, cómo es ese asunto? Y yo le dije: Él es tu Padre celestial, háblale a tu Padre. Y por supuesto, en el nombre de Jesucristo. Y así lo hacemos, mis queridos hermanos, así lo hacemos, hablamos con nuestro Padre celestial, y saber que
que Él es nuestro Padre es algo especial, algo único. Notamos que para algunas personas Dios es un Dios desconocido. Por tanto, dicen algo así como, pudiera haber un Dios, ¿no? Quizás exista un Dios. O sea, hay una ambigüedad, una inseguridad. Otros dicen que todas las cosas, la materia, toda es Dios. Algunos otros dicen, nosotros no podemos estar seguros de que haya Dios, puesto que no lo podemos probar, ¿no? Y otras personas dicen, oh, no, hay un Dios, seguro que sí, pero que está muy lejos y no le interesan las cosas y los problemas nuestros, los asuntos nuestros. Hermanos, pero qué bueno que nuestro Señor Jesucristo no creía en un Dios impersonal, en un Dios panteísta, en un Dios lejano. Nuestro Señor Jesucristo habló con Él y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al morir agonizantemente, en ese momento tan difícil, yo diría que su corazón era sostenido por el pensamiento y la seguridad y la conciencia de que Dios era su Padre. Mis queridos hermanos, esto nos sostiene en tiempos difíciles, saber que Dios es nuestro Padre. Y precisamente por decir que Dios era su Padre es que lo condenaban y lo crucificaban, pero se mantuvo desde el principio hasta el fin, hasta el último momento, ¿verdad? Con esa verdad. Comenzó diciendo a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y termina también su obra allí en la cruz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué bendición! Es también para nosotros, queridos hermanos, que nosotros podamos, cuando nos toque morir, pasar por lo que llamamos la muerte, estemos conscientes de que somos hijos de Dios y de que Dios es nuestro Padre. Es algo maravilloso, sea en la vida o sea en la muerte. Cuán dulce es sentir en nuestra alma el espíritu de adopción que dice, Abba Padre, porque en Cristo nuestro Dios es nuestro Padre celestial. Qué bueno y qué bendición que cuando Dios nos llame a su presencia, a las mansiones celestiales, pues sí, por medio de la muerte, podamos nosotros decir como nuestro Señor Padre. Y además que tengamos algún texto bíblico en nuestros labios, es algo maravilloso, confiando en un Dios personal, un Dios dispuesto a recibirnos como Padre y nosotros como sus hijos, así como debemos nosotros de anticipar y así como debemos vivir. Y como vivimos es como morimos. Bueno, así murió el primer mártir cristiano. ¿Saben quién fue el primer mártir cristiano? Esteban. Y miren lo que dijo Esteban en su momento de morir. En Hechos capítulo 7, versículo 59, dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decían, ¿qué decía Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Esto me hace recordar, porque básicamente lo igualó a Dios, pero me hace recordar cuando Felipe se le ocurre una idea. Y Felipe va al Señor y dice, Señor, mira, muéstranos al Padre, o sea, a ese Dios Padre a quien tú le hablas, lo trae aquí, y para nosotros, por lo menos por ahora, oye, eso va a ser suficiente. ¿Recuerdan eso? El Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo con vosotros y no me conoces. El que a mí me ha visto al Padre. Esto es algo maravilloso, mis queridos hermanos. Bueno, en segundo lugar, solo en Dios podemos encontrar seguridad. Solo en Él podemos encontrar seguridad. Esa ilusión de que la seguridad
se puede encontrar en el mundo, en las actividades mundanales, pues lo único que hace es impulsar a la gente a seguir más lejos de la voluntad de Dios y a hacer cosas necias. La gente a veces sacrifica de su tiempo, entrega toda su iniciativa, a veces la gente se compromete con sus ideales, pero en algún punto, en algún momento, dejan de ser fieles al Señor, se alejan de la fidelidad. Qué bonito el corito que cantamos, ¿verdad? Tu fidelidad es grande, pero que sea grande también nuestra fidelidad al Señor para que veamos la bendición de Dios al final, para que al final de nuestra vida y digamos, Padre, podamos también decir, he terminado la carrera, he cumplido, Señor, pero he guardado la fe. ¿Saben que un embajador extranjero le advirtió hace un tiempo a los Estados Unidos de que deberíamos de estar como en guardia contra el esfuerzo de establecer una sociedad que confunda la comodidad con la civilización? Y bueno, en el contexto de lo que está hablando, la idea que yo entiendo es que como nación y como individuos también, nosotros podemos intentar salvar nuestras vidas y terminar más bien perdiéndolas. Y vemos que hay mucho esfuerzo de mejorar y de superarse, pero vemos nuestra sociedad como está yendo y hacia dónde está yendo. Porque olvidamos que la fuerza del carácter, sea nacional o sea personal, se forja solo en el horno de la disciplina y del sacrificio y del compromiso, especialmente con Dios. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? El trabajo duro debe siempre preceder al éxito. El sufrimiento y el dolor deben venir antes que se pueda realizar la verdadera paz. Un místico español decía así, en su deseo a los cristianos, él decía, que Dios te niegue paz, pero te dé gloria. Que Dios te niegue paz, pero que te dé gloria. ¿Dónde está, mis queridos hermanos? ¿Dónde se encuentra entonces la verdadera seguridad? ¿Dónde? Sino en Dios, sino en Él. Solo en Él, en su revelación, en Jesucristo, que es su suprema revelación. ¿Saben? Cristo mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero aclaró que no es como el mundo la da, es como Él la da. La verdadera paz solo la puede dar nuestro Señor. Él la deja en el corazón porque Él es el que la da, nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso saber esto, ¿eh? Sí, la gente quiere paz en el mundo, ¿no? Quieren paz en todo el mundo. Pero ¿saben qué? En el mundo no hay paz. Eso no va a existir nunca, a menos que la paz de Cristo exista en el corazón de cada persona. Por medio de la fe, por supuesto, en Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque esa paz es primeramente estar en paz con Dios. Es la paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y la seguridad no la encontramos nunca en el mundo. Jesucristo encontró su seguridad en Dios. En Dios. Jesús había encontrado su seguridad terrenal al hacer la voluntad de Dios. Siempre hablaba de la voluntad de Dios y ahora encontraba también en el mismo lugar, en sus últimos momentos, la seguridad de Él. Nunca encontraremos una verdadera realización en nuestras vidas hasta que nosotros no nos entreguemos completamente al propósito de Dios. Muy importante entender esto. Y mis queridos hermanos, Agustín, uno de los primeros padres de la iglesia cristiana, él dijo, en su oración, él dijo, nos has creado para ti mismo y estaremos inquietos hasta que descansemos en ti. Mucha inquietud en las almas, en las personas.
porque no saben descansar por medio de la fe en Jesucristo. Hace muchos años un ministro estadounidense visitó un hospital de la misión de la obra y el médico le preguntó, ¿le gustaría ver una operación complicada, una operación importante? Bueno, la operación duró 7 horas, imagínense si era grande la cosa. Pero él cuenta que el intenso calor y los gases éteres eran tan proponentes que tuvo que salir a coger aire. Estaba, dice, sudando, sudaba en su frente, las manos le temblaban de fatiga. Al final le dice al doctor, doctor, ¿eso es un día normal para usted? El doctor se sonrió, pero él le preguntó seguidamente, ¿cuánto se le pagaría a usted esta misma operación en Estados Unidos? Imagínense, el doctor le nombró el precio. El hombre se quedó boca abierta, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿y cuánto entonces obtienes por ello aquí? Y él apuntó hacia la mujer que acababa de operar y le dijo, cuando la llevábamos en la silla de ruedas, tenía en su mano una moneda de cobre y me miró y me dijo, sálvame la vida. Y el médico le dice, lo único que tengo, que he recibido, es la gratitud de esa mujer y la sonrisa de Dios. Hermanos, tenemos que vivir, seamos lo que seamos, para la voluntad de nuestro Padre Celestial. Encontramos nuestra seguridad, nuestra paz y gozo y todo lo que vale la pena al confiar en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y finalmente, en tercer lugar, y qué interesante que el último punto es el primer paso. Sí, uno debe empezar por el principio, ¿no? Nadie se convierte al cristianismo acumulando buenas obras, en ninguna manera. Así que el primer paso es verdaderamente confiar, siempre es así, confiarle a Él, al Señor, nuestra vida, nuestra alma, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Claro está que bíblicamente la iniciativa siempre la toma Dios. Él da siempre el primer paso, es decir, esa es la obra de la gracia de Dios. Esa es la manera de Dios obrar para el llamado interno eficaz de la gracia, pues no es de nosotros, sino es don de Dios. Pero desde el punto de vista, o sea, Dios guía al arrepentimiento, pero desde el punto de vista del hombre hacia Dios, el primer paso es venir a Cristo y venir arrepentido, reconociéndose pecador y necesitado de la misericordia y de la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, allí en el Calvario se consumió este plan redentor de Dios para el hombre pecador. Allí fue donde el peso de nuestros pecados llevaron los clavos a las manos y los pies de Jesucristo. Y por supuesto, claro, la resurrección completó el drama perfecto, el drama divino. Y es así como Jesús entregó su espíritu en las manos de su Padre y luego expiró. Y así, mis queridos hermanos, entramos también en la vida cristiana, muriendo a uno mismo. Tenemos que morir a uno mismo y de esta manera vivir la vida en la tierra. Y yo quiero citarles este pasaje bíblico, uno de los versículos que yo creo que resume esta idea que acabamos de decir. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la vida. Si preguntamos cómo se parece o a qué se parece un cristiano, es a uno que vive así, de esta manera. Si queremos conocer el gozo que el Salvador conoció en su final momento de victoria ante la muerte, debemos hacer el mismo compromiso
con nuestro Dios que Él hizo. No hay diferencia porque morimos según vivimos. Nada más es suficiente, nada más es necesario. No hace falta rituales, no hace falta otros medios o mediador, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres y no hace falta nada más. La obra fue consumada, fue completada, fue terminada perfectamente y nada quedó fuera por hacer. Permítame concluir en esta mañana. Qué maravilloso es poder ver a una persona que posee la confianza tranquila de una vida que descansa en la providencia de Dios. Por ejemplo, Pilato, ya podemos ver la historia, Pilato no tenía esa confianza. Él había permitido que Jesús fuera condenado cuando pudo haberlo declarado públicamente inocente, aunque luego, porque Jesús, según los planes de Dios, tenía que morir, aunque luego fuese llevado a César y condenado. Pero tuvo esa oportunidad y la perdió. El Sanedrín, lleno de hombres religiosos supuestamente consagrados, no tenían esa paz, pues más bien estaban ellos errados por completo y estaban confundidos. Bueno, Judas, ya ustedes saben, no tenía esa paz porque más bien había salido y ya se había ahorcado. Yo diría que la banda de los discípulos tampoco estaban pues perturbados, afligidos, como quienes no tienen esperanza, como si Cristo no hubiera pasado por ellos en su ministerio de 3 años. Mis queridos hermanos, solo Jesús podía, porque solo Él se había comprometido completamente a su Padre Celestial. Y es a través de Él que nosotros podemos hacer el mismo compromiso. ¿Estás dispuesto a confiarle tu alma y tu vida al Señor en esta mañana? ¿Saben? Es lo más sabio, es lo más seguro, es lo más grandioso, es lo más necesario que pudiéramos hacer. ¿Saben que Fanny Crosby, esta mujer fue extraordinaria? Por cierto, ella escribió más de 8,000 himnos y cantos, de los cuales algunos tenemos en nuestro himnario, entre ellos a Dios demos gloria, ama a tu prójimo, avívanos Señor. Bueno, la lista es bastante larga, posiblemente ella en nuestro himnario hayan más himnos de ella que de otros compositores, pero les quiero leer la 4ª estrofa de un himno que ella escribió, que no tenemos acá en nuestro himnario, y lo voy a traducir del inglés al español. Dice así: tú eres el manantial de mi conforto, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra que no seas tú? ¿Quién en el cielo sino a ti? Qué verdad tan grande, mis queridos hermanos, qué verdad tan grande. ¿A dónde iremos sino al Señor? ¿No fue lo que dijo Pedro cuando Jesucristo estaba predicando y la gente empezaron a irse porque ya no multiplicaba los panes y los peces, porque ya no estaba haciendo las sanidades, sino dando solo la palabra? Y se quedó solo con sus discípulos. Y Jesús le dijo: ¿acaso queréis iros vosotros también? Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y en efecto, si no se puede confiar en Jesucristo con la salvación de nuestra alma y para el gozo de nuestra vida, ¿en quién o en qué podemos confiar? Confíale tu alma y tu vida al Señor por medio de Jesucristo. ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres venir en estos momentos? Saben que solo Él vino al mundo por ti. Solo Él vino para salvarte, solo Él dio su vida por ti, solo Él fue a preparar un lugar para aquellos que creen en Él, un lugar en el cielo. Solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres y lo hizo por ti.
a través de su preciosa sangre. ¿Quieres venir a Jesucristo y entregarle tu corazón? Quizás me estás escuchando por esos medios y en estos momentos sientes en tu corazón el deseo de venir a Jesucristo y el Señor te está llamando. Ven en arrepentimiento y dile al Señor: perdóname mis pecados, gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Quiero tu perdón, quiero tu misericordia, quiero tu gracia para mi vida. ¿Quieres venir a Jesucristo y decirle esto? Que el Señor te bendiga. Amén.